En el día de hoy, en este maravilloso día, en esta hermosa mañana del viernes 23, tenemos planeado, pues tenemos, no tengo, planeado, no tenemos, también ahí está Juancho con su actividad. La primera parte en la que voy a intervenir, vamos a tener un temita que tenemos como por ahí más o menos el ojo pendiente de la tabla de factores de multiplicación y tabla de factores de multiplicación de múltiplos y de submúltiplos. ¿Recuerdan esa tabla? Que van a recordar, eso está en la guía. Y es esta. ¿La recuerdan? Ahora sí. Eso. Sí, señor. Muchas gracias. Esta tablita está en la guía y es de los factores de multiplicación, tanto para los múltiplos como para los submúltiplos. La guía está como una actividad a resolver para que usted lo complete, entonces ahorita vamos a tratar esa partecita. Bueno, entonces, la otra parte, vamos a tratar una partecita de química que es de número atómico, entonces hoy va a ser como mixta y entre 8 días ya solamente la parte de química. Luego les voy a colocar un video de la Tierra y luego el proyecto de las 5 S, que es el proyecto de mejoramiento institucional, y eso es parte de los proyectos obligatorios del componente ambiental. Espero que me dé tiempo para todo y si no, igual termino dentro de 8 días. Recordemos que este es el mes de la Tierra y se celebra o se conmemora, entonces, porque igual esta Tierra está cada vez peor y este mundo es para abajo. Nos falta y no que nos caiga un asteroide y quedamos arreglados del todo. ¿Listo? Pues es la realidad, no vamos a hablar bonito de la Tierra cuando en este mismo planeta los consumidores destructivos que somos los seres humanos la tenemos acabada. Pero es como para hacer una pequeña reflexión entre lo poquito, muy íntimo que podemos hacer cada uno, como para tener nuestra conciencia tranquila. Y Natacha, no te vas a poder ir en el infierno cuando estés acabando con la Tierra. Pues no es para vos, Natacha, sino para cualquiera, o sea, mencionando que es el nombre de cualquiera. Somos unos depredadores, pero más que todo Estados Unidos. Eh, Estados Unidos sí es de lo peor que hay. Pues en este ámbito, ¿sí? Estoy hablando mal de nadie. Ya sí estoy hablando mal, pero pues, a mi manera de cuidar el planeta, sí hay que decirlo. Qué pesar, qué pesar, qué pesar, qué pesar. Bueno, entonces, volviendo al tema, tenemos un cuadrito donde hablamos de los factores de multiplicación y factores de conversión. Recuerden que un factor de conversión es ¿qué y para qué sirve? ¿Qué es? ¿Quién me lo define? Definición. No que me diga, es esto así, así, así. No, no. ¿Qué es? Definición. Recuerden que para hablar pueden activar el micrófono, pues sin micrófono es muy difícil. ¿Quién me dice Paulina? Sí, ¿quién me dice? Profe, ¿cuál Paulina? Usted. Yo. Pues ya que hablo ustedes, sí. ¿Quién me dice? Químico. B, matemática. Por eso Paulina, ¿quién me dice? Volví a repetir, por favor. ¿Y quién me dice Paulina? ¿Que quién dice? ¿Quién dice qué? Pues lo que acaba de preguntar, ay no, estoy haciendo TikTok así muy difícil y en clase. No, mentiras, Paulina. Bueno, ¿quién me dice Paulina? O sea, usted me señala, usted me dice, fulano, entonces Miguel Yepes. Yepes, recuérdame por favor lo que es un factor de conversión. Pero Vaya, un factor de... Bueno, no, vaya lo voy a pensando, pensar un no, momento. vaya pensando, no, ya no lo voy a elegir, usted está ahí piloso, no. Quiero que me conteste Sara Rodríguez. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, Bien. era el que ya contesté. Sara, ¿qué es un factor de conversión? Pero así rápidamente para que... Profe, es como multiplicar como las fracciones, pues una o varias, pues
en las que pues el numerador y el denominador pues son cantidades iguales y ya las medidas son distintas. Excelente. ¿A alguien le quedó alguna duda? Pues a mí no, de pronto pues como darle un poquito más de forma. ¿Quién me le da un poquito pues como más de forma a esto? Escuchemos a Juliana Bustamante. Ay, creo que... Hola, me disculpas de despertarte, pero es necesario, pues te debo hacer una pregunta. Entonces, redondeame la idea del factor de conversión. No, profe, no sé. No, Apenas no digan no sé, no sé, no. Es que pueden saber si estudian, pero no que no sé porque no me da, no, es obvio, están en décimo, si les puede dar. La cosa es, Mateo González, ayúdale por favor a tu mejor amiga. Mateo, ¿estás ahí? Manifiéstate. Siento una presencia, pero no escucho. Mateo. Mateo. Mateo González. ¿Qué pasará, Juan, con Mateo? Tiene como el micrófono pues como abierto, pero no. Lo que pasa es que con Decimodos, desafortunadamente estoy detectando algo desde hace días y bueno, hay que hablarlo entonces. ¿Pero qué? ¿Se conectan y no están en clase realmente? No sé, o sea, por eso estoy viéndolo acá en vivo. O sea, antes era como un comentario, ahora lo estoy viendo acá. Entonces, por eso mismo hay que consultarlo bien. Listo, ya saben que si estamos en una clase y no contestan, no podemos continuar acá. Es más distinto, miren que no se le está negando el derecho de estar en la clase. Acá hay muchos que no están con la cámara por física irresponsabilidad, porque igual la pueden tener. Sin embargo, siguen ahí. Pero la otra cosa es conectarse y esperar a que pase el tiempo, tampoco pues hay que contestar. Listo. O sea, ahí tenemos dificultad, no puedo ni hablar, ni escuchar, ni nada. Entonces no me puedo conectar a clase porque la clase es de interacción, entonces después la puedo ver en YouTube, pero es que así es muy complicado, así no podemos garantizar eso. Como yo tener un estudiante escuchando la clase por fuera del salón, nadie lo ve y nadie garantiza que realmente la esté escuchando. Entonces, por favor, pongámonos muy pilas con eso. Redondeame entonces la idea, porfa. Samuel Pardo. Samuel, ¿puedes activar el micrófono? Samuel Pardo. A la 1, a las 2 y a las 3. Samuel Pardo. Ve yo. No, ¿yo? No, Samuel Pardo, ¿dónde está? Listo, entonces este otro estudiante no está en la clase. Muy bien. Vamos a redondear la idea, porfa, con Juan Pablo Gómez. Juan. Sí. Juan Pablo Gómez. Juan Pablo Gómez, dice. Sí está por acá. Yo, pues sí, ya abrí el micrófono. Juan, entonces redondeame la idea del factor de conversión que va a pasar con los ejercicios de una. Ahora lo dijo muy bien. Redondeame la idea o hay que adicionarle algo. ¿Qué consideras? Juan. Y pues yo sí eso no entiendo nada. Vea, si hay algo que me da dolor de estómago, que me da ira mala, es que me contesten eso, que no entiendo nada. Si alguien me conteste no entiendo nada, es porque no está en este grado. O sea, porque este no es su lugar. ¿Cómo así, Juan? Tengo una imagen muy distinta a tuya, muy positiva, como que no entiendo nada.
Si no entiendo es porque ya eso es del individuo, el entendimiento y el aprendizaje es un proceso fisiológico individual. Entonces, ¿cómo así que no entiendo nada? El estudiante dice no entiendo nada, no puede estar en esto, puede estar acá, ¿cómo así? Eso lo digo para todos, porque así como lo dijo hoy Juan, lo puede decir cualquier otro que es que yo no entiendo. Entonces, no entiendo, no. Esa es la fácil, salirme por la tangente. Entonces, no entiendo, es que no estoy estudiando, es que no estoy repasando, es que no estoy haciendo ningún proceso de aprendizaje. Esa es la respuesta. No que no entiendo, las cosas como se han dicho al nivel de ustedes. Incluso hay veces, irrespetuosamente por parte mía, lo bajo de nivel para hacerlo un poquito, para hacerlo más simple. ¿O no es así, Francesco? Francesco que me acompañaba en todo. Claro, muchachos, ustedes tienen que poner de su parte también, porque es que el esfuerzo que hacemos nosotros para preparar la clase, atenderlo a ustedes, y ustedes hacen la fácil, no sé, no entiendo, No sé, no no entendí. entendí, ya. Entonces, no, Y así me callo. muchachos, tienen que hacer el esfuerzo, están en décimo, todos, pilas con eso, van para la universidad, y se van a enfrentar a la vida. Todavía no se han enfrentado porque viven en el hotel mami y papi. Para que lleguen a la universidad o al politécnico, se van a dar cuenta realmente lo que le está diciendo el profesor Esteban, el profesor Alexis, lo que yo les estoy diciendo. Tenemos que hacer el esfuerzo. Y no es cosa del otro mundo. Sencillo, lee la guía y ahí está. Mira que la guía la entregamos con anticipación. Es que allí decía alguien, hay muchos que se matriculan para estudiar. No son estudiantes. Pues, ¿qué les recomiendo? A cada uno hoy, mire a ver si realmente es un estudiante o nomás en el consejo de ella. Exacto, y Pero miren a pues, ver realmente si están en este nivel o no. Como, es que esa no es la respuesta, jamás puede ser una respuesta. Y en esta parte sí, no, más fácil digo que no he leído nada de la guía, ni he estado poniendo cuidado en las clases, pues sí que no entiendo, eso es un proceso mental que hace cada uno, sí, eso está por fuera de mi nivel, eso es, no, imposible, esa no es la respuesta. Entonces ya va avanzando en esto, vamos a recordar lo que nos dijo Sara. Factor de conversión es simplemente un fraccionario. ¿Y ese fraccionario de dónde nace? Nace de una equivalencia. Por lo tanto, de una equivalencia nacen ¿cuántos factores de conversión? Exacto, Miguel. Nacen dos factores de conversión, parten dos factores de conversión, en el cual, en esa equivalencia que hay dos términos que estoy diciendo, esto es igual a esto o esto equivale a esto, cualquiera de esos dos va en el numerador y el otro va en el denominador. Y luego se intercambian, el que está abajo queda arriba y el de arriba queda abajo. O sea, nacen dos factores de conversión. ¿Con el fin de qué? De utilizarlo en la situación específica. Un ejemplo, esto es una equivalencia. Decir que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. De esta equivalencia parten dos factores de conversión. Uno es colocar 1000 metros arriba y 1 kilómetro abajo, y el otro es colocar 1 kilómetro arriba y 1000 metros abajo. ¿Qué significa cada uno? Los dos se leen y de la misma forma, significan lo mismo. Se leen como que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Y el otro se lee como 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Uno dice, no es lo mismo decir una semana son 7 días que 7 días son una semana. Sí es lo mismo decir eso, es lo mismo. Pero la utilización del factor de conversión depende de lo que yo voy a convertir. Si yo voy a convertir un valor que está en kilómetros a metros, utilizo uno de estos dos factores de conversión. Pero si voy a convertir un valor que está en metros a kilómetros, debo utilizar el otro factor de conversión. ¿Es correcto? Listo. Acá tenemos una tabla de múltiplos y de submúltiplos. En esta tabla de múltiplos y de submúltiplos tengo un ejercicio. En esta tabla de múltiplos tengo un cuadrito en donde coloco un ejemplo. Por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo. Yo miro la tabla. Profe, qué pena. No, no le dé pena. Es que, profe, estoy conectada con datos ahorita mismo. Entonces, ¿será que por si me llego a sacar la clase o algo y no alcanzo a entrar a la asistencia, era para ver si me ponían la asistencia después?
¿Quién se la pone? Porfa. ¿Quién se la pone? Diga. ¿Quién se la pone? No sé. No sé, profe, quien sea, pero que sí. Dale, tranquila, cuente acá con se que la lo haya colocamos. sentido. Dale, acá se la colocamos. Sí, Gracias, profe. dale uno. ¿Sabe que Juan es un amor? ¿Cierto? Yo no tanto. Juan sí. Ya Juan te la coloca. No, pero entonces Juan está pendiente, ¿cierto? No, yo Porque después le saco el favor como sea. Sí, yo eso tan bueno no dan tanto, yo sabía. Bueno, entonces, pilas pues, esa asistencia también la va a colocar solamente o Francesco, o Juan, o yo. Porque aparece en la asistencia, cuando yo la organicé y la descargué, aparecía en la asistencia un estudiante colocando su asistencia y más abajo ese mismo estudiante colocando la de otro. Eso no se hace. A ese estudiante solamente le coloco válida una asistencia, porque no informaron. En la clase pasada pasó 2 veces, solamente a uno que se informó se le colocó válida, al otro no, porque es que uno es muy olímpico. Resulta que María Camila Quintero no entró a clase, entonces llega Ashley y coloca Ashley y al frente Ashley, y después abajo Ashley y al frente María Camila. ¿Cómo así? Nadie sabía nada, no estuvo presente en la clase. Si no estuvo aquí en esa clase, no se puede colocarle la asistencia como válida. Ayuda acá. Bueno, pues ya saben que no se puede. Listo. Entonces deben informar en la misma clase, en este mismo momento, para saber a quién, verificar que sí estuvo en la clase y colocarle solo los profes la asistencia a la clase. Yo coloco acá un archivo adicional. Bueno, entonces miremos el cuadrito. ¿Sí lo están viendo? Todavía no. ¿No? El que tengo en el tablero. Ese sí. Sí, sí, profe, sí. El tablero sí. Ese es. Bueno. El prefijo. ¿Qué es el prefijo? En el cuadro está representado como el nombre. ¿Cierto? Vamos a admitir aquí a Isabela. A ver, yo coloco unos pantallazos. Tenemos la siguiente página. En la tercera página. Listo. Entonces, observemos acá. Tenemos el cuadrillo. Sí, señor. En el cuadro está prefijo, símbolo y factor de multiplicación. ¿Sí o no? En la tabla bueno, acá en la tablita está como ejemplo un prefijo que es deca. Entonces pongan atención. Deca es el prefijo de un factor de multiplicación. Esto de esta tablita donde dice deca, hecto, kilo, mega, giga, en fin, todos estos son de múltiplos, factores de multiplicación de múltiplos. El otro que dice deci, mili, todos esos son de micro, de factores de multiplicación que el valor da por debajo de la unidad y estos del valor que da por encima de la unidad. El símbolo de deca es la D mayúscula. Y el factor de multiplicación es 1 por 10 a la ¿cuánto? A la 1. A la 1. Y esto es igual a 10. ¿Cierto? Cuando yo digo 1 por 10, ustedes en calculadora de la mano, ¿cierto? Sí, calculadora y tabla periódica. Cuando yo digo 1 por 10 a la 1, estoy hablando ya en notación científica. Quiere decir que 1 lo multiplico por 10, ¿cuántas veces? Una vez. Esto significa esto. 1 por la potencia de 10, que es 1. Esto significa que 1 lo voy a multiplicar por 10 una vez. ¿Cuánto da 1 por 10? 10. 10. 10.
Exacto. En la clase anterior había colocado como ejemplo también otro prefijo que es kilo. Kilo. El símbolo de ese prefijo es la K. Kilo no es una unidad. Kilo no me representa ni masa, ni velocidad, ni tiempo, nada. Kilo es un prefijo, ¿cierto? Es como en un grupo que hay 10 Valentinas. En este caso no hay sino una. Pues raro, porque es más normal que haya 10, bueno, que hayan varias. Pero entonces cuando uno dice Valentina, entonces preguntan ¿cuál Valentina? Quiere decir, necesitan un apellido. Entonces, como esto es un prefijo, el que va después de este, que sería el sufijo, sería, como decir, el apellido. Pero acá el prefijo solamente no le da un carácter de unidad, sino simplemente de por cuánto va a multiplicar. Quiere decir que lo que yo coloque después de esto, aquí, después de la K, que significa kilo, lo que yo coloque después de esto es lo que le va a dar el carácter de unidad. El factor de multiplicación de kilo es de cuánto. Entonces, así, de esta forma es como ustedes deben llenar todo el cuadrito. ¿Cuál es el factor de multiplicación para kilo? 1 1 por por 10 a la 10 a la ¿cuánto? 3. A la 3. A la 3. Y esto es igual a 1000. Entonces, 1 por 10 a la 3 es igual a 1000. Hasta ahí vamos bien. Quiere decir que kilo significa que voy a multiplicar por 1000. Entonces, en un ejercicio que tengo acá, dice expresar en metros la distancia entre dos ciudades A y B separadas por 24 kilómetros. Eso está en la guía, como ejemplo, antes de ese cuadrito. Pero entonces ahí ya hay una luz, por eso completé este cuadro, porque ya lo había completado con kilo, o sea, les añadí ahí kilo para que lo llenen. Si yo le coloco la M acá, ¿qué pasa si coloco la M? Ya estos dos se me convierten... unidad de kilómetros. Exacto, ya es la unidad de kilómetros. Ya ahí si estos dos se me convierten en unidad y esto se llama km, que significa kilómetro. Kilómetro. Ahora sí junticos son una unidad. La K y la M juntas son el símbolo de una unidad que significa kilómetro. Ya no los puedo ver por separado, ya son juntos, kilómetros. Pero kilo solo significa multiplique por 1000, no significa unidad de que de nada. ¿Listo? Vamos a completar otro. Coloquemos tera. Tera, símbolo. La T mayúscula. La T La T. mayúscula. Factor de multiplicación. 1 por 1 10. por 10 a la 12. 1 por 10 a la 12. ¿Y eso es igual a cuánto? A este 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ceros. ¿Listo? Sí es fácil. Porque nosotros utilizamos notación científica, pues porque estos números son exageradamente largos, extensos. No digamos que hay tan grande ese número, no grande, no, porque si ese número fuera, este sí es grande, pero en cantidad. Si yo coloco 0,00 y más ceros que los que acá, aparentemente es más grande, pero como está por debajo de la unidad, es una cantidad. Entonces, eso es lo que tenemos también que tener en cuenta. Eso es lo otro pues, que les estoy adicionando ahí. Vámonos para otro factor de multiplicación, pero de los submúltiplos. Tenemos ahí, bueno, tenemos en la tabla, dice deci, símbolo es D, De minúscula. y factor de multiplicación 1 por 10 a la menos 1, Menos 1. ¿cierto? Recuerden la clase pasada que vimos notación científica, nos dimos cuenta que cómo se escribían los números cuando tenían una potencia negativa y cuando tenían una potencia positiva, ¿cierto? ¿Recuerdan? Entonces yo Sí, coloco acá. señor. Listo. Ahora, ¿y esto es igual a qué? 0,1.
0,1. Es el 1 multiplicado por 10 a la menos 1. Es lo mismo que decir 1 dividido 10. Entonces, si yo tengo el 1, que tiene todo número entero, tiene la coma al final, y lo corro ¿cuántas veces a la izquierda? Menos es porque se corre hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? Una vez, entonces lo corro una vez, una. Ahí coloco la coma y lo tengo que agregar el 0 para poder representar que es 0,1, que es 0,1, entonces va con el 0. ¿Sí? Es 0,1. Listo. Otro. Entonces, micro. Símbolo. Eso es como, Es como ¿Cómo una qué? U al revés. Al revés. eso es como Eso una parece una U al revés. pero un ejemplito más alto. Si fuera al revés sería así. No, Y no, así no no. es. Robert, No, bro. En la A U. la U así. Como en letra pegada, ¿cierto? Sino que los caracteres de los textos, pues dependiendo pues, porque el carácter no tiene el computador, la tiene como así, sí, ¿cierto? Puede escribir así, como una buena letra pegada, y se lee como mu. Algunos dicen que es mi, otros dicen que es mu. Entonces mu, por eso se llama micro, sería el factor de multiplicación. 1 por 10 a la cuánto. A la menos 6. 6. Muy bien, a la menos 6. Y esto es igual a 0, y agrego otros 5 ceros y 1. O sea, contando con el 0 que está al lado izquierdo de la coma, son 6. Mire, lo tenía aquí y paso 6 veces a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí coloco la coma y le agrego el último 0 para poder representar el número decimal. Eso con relación a esos factores de multiplicación. Ahora, si yo quiero convertir cada uno de estos renglones, donde están el prefijo, el símbolo y el factor de multiplicación, si lo quiero convertir cada uno en una equivalencia, tengo que darle una unidad. ¿Cómo así? La unidad que yo coloco al lado del factor de multiplicación se llama unidad patrón. ¿Cuál es la unidad patrón en este caso? La M, que significa metro. Entonces, por 1000, y yo quiero decir que de ahí voy a sacar la equivalencia que les escribí ahorita. ¿Recuerdan cuando yo les dije que 1000 metros equivalían a 1 kilómetro? ¿Cierto? Sí, eso lo hice ahorita. Digan que sí, eso está. Sí, Me hacen quedar mal. ¿Listo? Eso. También puedo decir que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Eso lo saco de aquí. Dependiendo qué unidad patrón le voy a colocar al lado derecho a la K. Entonces, si yo al lado derecho a la K le coloco la M, estoy diciendo, tendría que colocarle acá un 1 también. ¿Qué prefijo, qué coeficiente tienen todas estas letras? El 1, porque el 1 no se escribe. Entonces estoy diciendo que 1 kilómetro equivale a 1000 ¿qué? Metros. Miren la equivalencia acá. Es decir, de todas las tablas de factores de multiplicación, o sea, de esas dos tablas, yo puedo sacar las equivalencias. Simplemente coloco la unidad patrón en los dos lados y ahí ya está lista la equivalencia. Y a estos símbolos les coloco el 1 y listo. Miren, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Sí. Hagámoslo entonces con gramos. Miren, la equivalencia de acá abajo donde dice 1000 gramos equivalen a un kilogramo, sale de acá mismo. Si yo en vez de la M le pongo una G que significa gramo y la coloco al lado de allá también porque la tengo que colocar en ambos lados de la misma línea, entonces significa que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Fácil o sencillo.
Fácil, fácil. Sencillo. ¿Cierto que sí? Exacto. Ahora, si yo quiero saber un terámetro, ¿a cuántos metros equivale? Entonces, donde está la T, le coloco la M. Y el 1 significa un terámetro, ¿cierto? Y la M la tengo que colocar al otro lado, pero no la coloquemos en el número largo porque no, ese número tan largo no lo escribe en la calculadora, no escribe 1 por 10 a la 12. Entonces coloquémoslo aquí. Significa, un terámetro equivale a 1 por 10 a la 12 metros, ¿cierto? Sí, ¿A sí, cuántos decímetros? ¿A cuántos? Yo quiero saber a cuántos decímetros equivale un metro. Entonces, a donde está la D de decímetros le coloco la M y la coloco al final. Y donde está el símbolo le coloco el 1. Significa, un decímetro equivale a ¿qué? A 0.1 metros. Que es lo mismo decir, 10 centímetros, ¿cierto? Pero en metros equivale a 0.1 metro. Un decímetro equivale a 0.1 metro. Entonces, miren, si yo coloco la unidad patrón en ambos lados, y a esto les agrego el 1 para decir que es uno de estos que equivale a toda esta cantidad, si le coloco la unidad patrón en ambos lados, ya sale una equivalencia. Eso está claro, miren que sí. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Le agrego la G a ambos lados. Y acá el 1. Terámetros. Le agrego la M aquí y la M al otro lado. Y acá el 1. Un terámetro equivale a 1 por 10 a la 12 metros. Ahora sí, pasemos a otro nivel. Y ustedes me van a agregar esto en la, ¿cómo se llama? En la guía. Este ejercicio que voy a hacer más el otro que les voy a poner. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a convertir voy a convertir 0,0143 terámetros, lo voy a convertir a metros. ¿Listo? ¿Fácil? Sí. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando voy a convertir algo? Ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Copia los ¿Qué es lo que números tengo que al hacer? final. ¿Cómo? Copia los números que no son ceros. Pues el 1. Ah, no. No anotación científica. Voy a hacer una conversión. Voy a pasar de terámetros a metros. Hagamos una conversión rápida, mental, sin utilizar calculadora y sin escribir. ¿A cuántos días equivale una semana? 7. A 7, y la hacemos rápido y mentalmente. ¿A cuántos días equivale un mes? 31. 30 días. 30, de toma como base 30. ¿A cuántos días equivale un año? 365 días. Muy bien, 365. ¿A cuántos días equivalen 7,8 años? Entonces es ahí donde debemos utilizar factores de conversión porque las cuentas rápidas mentales se nos pueden dificultar, porque entonces ahí ya tengo que entrar a multiplicar, no son las que utilizamos en el común. Si yo digo, ¿cuántos minutos tiene una hora? 60 de una, ¿cierto? ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3600, fácil, de una. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Bueno, tiene. ¿Cuántos? 60 segundos, ¿no? 60 segundos, pero si digo, ¿cuántos minutos tienen 37 segundos? No dice, ¿cómo así? Minutos en segundos, sí, se hace un factor de conversión, solo que ese valor está por debajo de la unidad, entonces. Lo que haría punto y algo. Punto y algo, 0, y algo. ¿Por qué? Porque ese valor está por debajo de la unidad, es esa conversión. Entonces ahí sí no lo puedo hacer así tan a la carrera. Es muy distinto decirle, hey, nos encontramos en 2 horas, usted automáticamente calcula ese tiempo de 2 horas. Usted ya sabe que 2 horas significa me demoro un poco más, con eso es el tiempo de una película.
es el tiempo para ir y volver al centro. O sea, pues 2 horas son 2 horas. Pero si me dicen a mí, nos vemos dentro de 4.700 segundos, uno dice, ¿eso qué es? ¿Es mucho, poquito? ¿Qué es eso? Entonces hay que entrar a convertirlo a una unidad en donde me quede más cómodo, el manejo y el entendimiento. Entonces, cuando yo voy a convertir, ¿qué es lo primero que hago? Escribo lo que voy a convertir con la unidad. En este caso sería 0,0143 terámetros. Y lo multiplico por el factor de conversión. Papi, yo no tengo plata acá. ¿Cuál es el factor de Es que conversión? me necesito rápido. ¿Cuál es el Vale, factor si de le decía el conversión? mejor. Tengo que entrar aquí a mirar esta equivalencia que dice que un terámetro equivale a 1 por 10 a la 12 metros. Esta es la equivalencia, mírenla acá, esta que está aquí. Quitémosle todo este poco de ceros que se me hace muy largo. Y quitémosle esto de tera. Miren la equivalencia. Un terámetro equivale a 1 por 10 a la 12 metros. Cuando yo voy a convertir este valor que está en terámetros, tengo que hacer que en esta equivalencia uno de los dos esté arriba y el otro esté abajo en el denominador. ¿Yo por dónde empiezo? Resulta que voy a convertir este valor que está en terámetros. Entonces, busco en la equivalencia el valor que tenga esta misma unidad. ¿Cuál es en la equivalencia el valor que tiene esta misma unidad? Esta es la equivalencia. Un terámetro, o sea, un TM es igual a 1 por 10 a la 12 metros. Si yo voy a convertir este valor que está en terámetros a metros, tengo que escribir acá el factor de conversión. O sea, estos dos valores, pero en fraccionario, uno arriba y otro abajo. Yo siempre empiezo escribiendo el de abajo. Y el de abajo debe ser el valor, o sea, el número, en este caso, o es el 1, o es 1 por 10 a la 12, el valor que tenga a esta misma unidad que es terámetro. ¿Cuál de los dos va abajo? Un terámetro. Un terámetro. Miren, un TM va abajo. Entonces, arriba, ¿cuál va el otro? 1 por 10 a la 12 metros. ¿Cómo así? Obvio. En esta multiplicación de fraccionarios, cuando tenemos esta multiplicación de fraccionarios, en este caso, obviamente si hay un fraccionario hay un cociente. En esta multiplicación de fraccionarios lo que tengo que hacer es que cuando en un fraccionario hay una unidad que se repite en el numerador y en el denominador, se cancela. Como esto está arriba y esto está abajo, estos dos se cancelan automáticamente. Entonces, ¿en qué me va a dar el resultado? En metros. Lo que yo calcule me va a dar en metros. ¿Correcto? Sí. Sí, señor. Ahora, ¿listo? Ya cancelé los parámetros. Entonces, mire, cuando voy a utilizar el factor de conversión es muy fácil. Siempre debo buscar que el que tiene la unidad que voy a convertir en el factor de conversión, busco una equivalencia que me quede abajo para poderlo cancelar. Porque si lo coloco arriba, no se me cancela, se me multiplica, me daría terámetros cuadrados y eso es incorrecto. En este caso necesito es cancelarlo, desaparecerlo. Entonces, Jess. Claro que yes. Entonces, vamos a multiplicar. Ya la operación es muy simple. Simplemente multiplico esto por lo que está arriba, porque todos los dos están en el numerador. Entonces es una multiplicación directa. 0 punto, porque esa coma en la calculadora es el punto de acá abajo, entonces sería 0.0143 por la tecla de multiplicar. ¿Por qué? Lo voy a multiplicar, ¿por qué? Miren que voy acá en por 1 por 10 a la 12. Miren en dónde voy. ¿Ustedes ven en mi calculadora? Sí. Sí. Escribí este número y voy aquí en la X. O sea, en por. Pero más adelantico hay otra X. Esa X no es esta. No, no y no. Como yo este número lo voy a multiplicar por 1 por 10 a la 12,
¿Cómo escribo 1 por 10 a la 12 en la calculadora? Resulta que 1 por 10 a la 12 lo escribo así. Este 1 por 10 lo escribo con esta tecla que tengo abajo. Ahí está. Ah, pero yo no tengo esa tecla, sí. Las calculadoras o tienen esta tecla que dice 1 por 10 a la X o tienen esta tecla. ¿La suya cuál tiene? Por 10 a la X. Por 10 a la X. Y hay otro que tiene EXP. Sí, pero yo tengo eso. Entonces significa exactamente lo mismo. Si tiene EXP, significa lo mismo que esta. Entonces, ¿vamos en dónde? 0,0143 por el signo de multiplicación por 1 por 10 a la 12. Entonces, por, ya vamos acá en por. ¿Por qué? Por EXP. Entonces, presiono inmediatamente esa tecla. Y luego de presionar EXP, o los que tenemos esta tecla por 10 a la X, luego de presionar EXP, ¿qué sigue? 12. Y el 12 lo escribo normal con las teclas de abajo. 12. Igual. ¿Cuánto da? 1,43 por 10 a la 10. 1,43, porque en la calculadora aparece punto, pero en la escritura es la coma, por 10 a la 10. Ay, profe, ¿cómo así que por 10 a la 10? En mi calculadora apareció fue así, 1,43 e a la 10. Es lo mismo, pero usted no coloca e a la 10. Usted reemplaza esta e por esto, por 10. ¿Listo? Fácil. ¿Estamos ready? Sí, ¿Sí o no? Bueno, gracias. Entonces, el ejercicio, en el ejercicio que van a copiar en el cuaderno, perdón, en la guía, lo van a agregar como un anexo, porque una de las cosas es que ustedes no van a entregar la guía ya, ni mañana, ni pasado mañana, ni ayer, ni antier. La van a entregar ¿cuándo? Se la van a mandar a Francesco ¿cuándo? El 30, no el 29, ni el 1 de mayo, ni el 28 de abril, ni el 2 de mayo, el 30, ese día exactamente. Y todo lo que se vaya trabajando en las clases, de aquí hasta el 30, usted lo va a tener en cuenta porque va a haber un anexo. Si esto lo vamos a anexar en la guía y usted resulta que ya la entregó por acelerado, cuando esto ya se lo he dicho 50.000 veces, entonces va a tener puntos negativos en la valoración de la guía porque esto va como anexo al trabajo de clases. Si no, nosotros no tendrían sentido las clases. Haga la guía y esperemos y veámonos dentro de un mes y me la entrega y listo. Las clases tienen sentido, es porque en las clases se van evaluando constantemente y eso es lo que vamos anexando. Y hay información que necesitamos para resolver la guía. Hay un estudiante por ahí que había dicho, profe, ya la tengo lista, la voy a enviar. Y me mostró un cuadro horrible, necesitaba esta información, porque es que así no es. Si no tenemos clase y listo, más fácil. Pero queremos poner por allá arriba, en lo más alto. El ejercicio que me van a colocar como un anexo es, miren, ya tenemos en la tabla de factores de multiplicación muy fácil pasar de una unidad a otra cuando ya está la equivalencia ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo para saltar el río no me da en un solo salto hasta el otro lado, sino que tengo que saltar primero una piedra y luego de esa piedra al otro lado? ¿Qué estoy queriendo decir? Que estoy utilizando ¿qué? La cabeza. ¿Qué? La cabeza. ¿Quién dijo eso? Juan. ¿Quién? ¿Quién? Juan. ¿Quién? Juan. Bueno, Juan, cuando sienta la palma no me pregunte por qué. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es lo que estoy utilizando? Dos factores de conversión. Ojo, Juan, pilas, que estoy muy piloso.
Si yo voy a pasar al otro lado del río en un solo salto, utilicé un factor de conversión. Si necesito hacer 2 saltos, necesito utilizar 2 factores de conversión. Y eso va a ir acá, en este ejercicio siguiente. Voy a convertir este valor que está en, voy a colocar en hectogramos. Valor 0,657 hectogramos. Lo voy a pasar a miligramos. Entonces miren que estoy cruzando 2 tablas, estoy pasando de la tabla de factores de multiplicación de múltiplos a la otra, la de submúltiplos. Entonces usted se pone a buscar, por mucho que miren estas 2 tablas de la guía, que igual están en blanco, usted dice, no hay una parte donde yo le coloque la G al lado del símbolo, o sea, la H, y que al otro lado esté la M, no, porque estas 2 son unidades distintas. Esta M es el símbolo de ¿qué? Mili. Mili. Bueno, serían Mili. miligramos. Mili. No, mili. Sino que coincide con el, mírenlo acá. ¿Vean? Acá, sino que no la completé. Mili. El símbolo sería la M. En este caso sería la M. Sino que también aparece como unidad patrón, el metro. ¿Listo? Pero acá mili, si yo a M, ojo, es que es muy claro, si yo a la M le coloco una G, no puedo estar diciendo metrogramo, ¿no? Porque metro es unidad de longitud y gramo es unidad de masa. Entonces eso ahí sería incorrecto. Esta M, en la tabla de factores de multiplicación de sus múltiplos, o sea, la segunda, es mili. Si le coloco gramo, sería miligramo. Si a esa M le coloco otra M, esta M sí sería metro. Entonces sería milímetro. ¿Correcto? Sí. Y un milímetro es esa rayita chiquitica de una regla, es ese espacio pequeñito. Entonces, pongan atención. Si voy a pasar de hectogramo a miligramo, estoy saltando a un factor de multiplicación distinto de la de otra tabla. Entonces, ¿cómo hago yo? Resulta que ¿cuál es el factor común entre estas 2 unidades? ¿Cuál es el factor común? Gramos. Gramos. 2 gramos. Entonces, como si en la tabla de factores de multiplicación si está hecto, yo le coloco la G a la H y la G al valor del otro lado me quedaría un hectogramo a cuántos gramos equivaldría. Entonces yo puedo pasar y saltar, convertir primero de hectogramos a gramos, ¿sí o no? Cuando ya lo tenga en gramos, paso a la otra tabla. En mili le coloqué la G y al otro lado también. Entonces tendría el 1 miligramo a cuántos gramos equivaldría. Entonces ya como ya tengo el valor en gramos, ya sí puedo convertir de gramos a miligramos. Quiere decir que tengo que utilizar 2 factores de conversión. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, y como ya se me acabó el tiempo, no alcancé a tocar la otra partecita. Dentro de 8 días, desde el inicio, y espero pues que sea más temprano y no que ahorita nos cruzó con la terminación de la clase de 11, pero la próxima sí vamos a terminar antes de eso. Dentro de 8 días sí vamos a tocar solo esta parte que sigue de química, ¿listo? Donde estamos el número atómico y los pesos atómicos. Igual ustedes van repasando porque ese mismo día es la evaluación, sino que la ventaja, entre comillas, es que lo acabarían de ver, lo tienen más fresquito y pueden resolver la evaluación más cómoda. ¿Listo? Y en un momentico, y en eso no me demoro mucho, terminamos de tocar lo de las 5 S y el videito que les tenía. Igual no, es por la conmemoración del Día de la Tierra, que fue, se conmemoró el 22 de abril, y todavía estamos en abril. Como es el mes de la Tierra, no importa que lo toquemos dentro de 8 días. ¿Listo? Y me perdonan por esa. Me prometen que me van a perdonar.
No veo una pregunta. Ay, María, hombre, sí, No, profe. sí, cuéntame. Pero entonces uno, ¿cómo haría la, ¿Qué? la cosa en la calculadora? Pondría por 10 a la menos 3. En la guía, usted lo coloca como un anexo, ¿cierto? En la guía. En la tabla de factores de multiplicación está prefijo, símbolo y factor de multiplicación. En la primera tabla está hecto. Dice que el símbolo es la H y que el factor de multiplicación es ¿cuál? 10 a la 2. 1 por 10 a la 2. Entonces, como acá le están pidiendo hectogramos y pasarlo a miligramos, otra cosa, tiene que ser en unidades de masa, pues, o sea, yo puedo pasar de unidad de masa a otra unidad de masa, yo no puedo pasar de unidades de masa a unidades de longitud, o de unidades de masa a unidades de tiempo. Yo no le puedo decir a Francesco, ¿cuál es tu masa? Entonces él me dice, 75 kilogramos, un ejemplo, por decir cualquier cosa. Convertirme esos 75 kilogramos a minutos. No, eso no se puede. No se puede, imposible. De pronto en teorías relativistas, en donde decimos que obviamente el espacio-tiempo es tangible y es cuantificable, entonces ahí es donde entramos a discutir otros aspectos, ya de temas más que todo gravitatorios y de otra dimensión, ¿cierto? Que es el tiempo como unidad tangible. No nos desviemos. El caso es que como el factor común acá son los gramos, entonces yo ¿qué hago? Le coloco gramo a la H y le coloco gramos a este valor. Y el 1, ¿esto qué significa? Aquí ya hay una equivalencia, de aquí salen dos factores de conversión, pero yo utilizo el que necesito, el que voy a utilizar para pasar a gramos, de hectogramos a gramos, pero ya tengo acá la equivalencia. Un hectogramo es igual a 1 por 10 a la 2 gramos. Cuando ya utilice esta equivalencia como factor de conversión para pasarlo a gramos, haciéndole esto mismo acá, o sea, utilizándolo así como factor de conversión, colocando el que está abajo, el que voy a cancelar, o sea, hectogramos, y ya tenga el resultado en gramos, como acá que el resultado me dio en qué, en metros, eso siempre hay que colocarlo, no puedo colocar un valor sin unidad, lo convierto a miligramos, pero entonces ya tengo que pasar a la otra tabla, en la otra tabla está mili, factor de símbolo, M, factor de multiplicación. 10 menos 3. 1 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Como yo necesito miligramos, entonces le agrego la G. Y lo mismo al final. Y el 1. Y el 1 significa 1 miligramo equivale a 1 por 10 a la menos 3 gramos. Como acá ya utilizando la primera equivalencia con el primer factor de conversión, lo convertí a gramos, ese resultado lo convierto a miligramos utilizando ya esto como factor de conversión. ¿Listo? ¿Queda claro? Ahora sí. Listo, muchachos, muchas gracias. Pasemos a Juan, por favor. Juan, me disculpas, en personal la vida te debo 10. Hola, buenos días de nuevo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Fred. Listo, entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Bueno, Juan Pablo está un poquito como con un tema de conectividad que me manifestó. Si en algún momento tenemos algún percance con el tema del audio, entonces lo vamos a entender. Yo de todas maneras acá estoy para apoyarle pues como el proceso. ¿Listo? Juan Pablo es un practicante que ha venido acompañándonos de la Universidad San Buenaventura del área de educación física. Él nos va a compartir un tema de interés hoy, obviamente relacionado con la guía. Voy a comenzar yo. Más allá de lo que nosotros obviamente les planteemos como temas de interés, no es tema informativo, es tema aplicativo. Todo es muy funcional, porque obviamente yo siempre he dicho y lo he soportado de que en algún momento de la vida nosotros nos vamos a ver de pronto inmersos en la necesidad de hacer ejercicio físico, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que nos propone la sociedad o el Instagramer o ese tipo de vida ficticia que muchas veces nos venden, sino desde el punto de vista de la salud.
solamente vea la persona que tiene la avanzada, que empieza a ser hipertensa, empieza a tener ciertas condiciones de base, y entonces a partir de ahí el mismo médico le dice que hacer ciertas prácticas, ¿cierto? Entonces, como el hábito se construye día a día y no se construye estando sentados, porque no somos árboles, ¿cierto? Somos organismos de movimiento, entonces por eso es que se les invita a hacer la práctica. También quiero reconocer que algunos de ustedes nos los hemos cruzado en el gimnasio, en otros espacios donde acudimos, ¿cierto? Y muy bueno que nos están entendiendo como el mensaje, no un mensaje solamente como de invitación, sino un mensaje, como les digo, de crear un hábito. Entonces, Juan Pablo, si quieres, saludas por favor a los muchachos. Profe, nuevamente, pues muchas gracias a ti y a cada uno pues, de los presentes acá en la clase, al igual que los profesores. Ya veo pues que esta es como la primera socialización con ese grupo, entonces apenas los estoy conociendo, al igual que ellos a mí. La camarita no me funciona, por eso no me logran ver, entonces, no, como nuevamente decirles que soy el practicante pues Juan Pablo de la San Buenaventura, y el cual vengo pues aquí a acompañarlos en ese proceso académico de cada uno de ustedes. Gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, el área de formación de él, la fortaleza él es en fútbol, ¿cierto? Entonces, de igual manera tiene como, por así decirlo, buen bagaje en eso. De pronto, para los que no saben, en el caso mío, la fortaleza mía o el área donde más me he desempeñado es en la natación, ¿cierto? Donde de pronto trabajo en otros espacios diferentes como al colegio, ¿cierto? Entonces, es bueno como también identificar esto, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Primero que todo vamos a hablar de lo que corresponde a la anamnesis, ¿cierto? Que de igual manera pues es de relevancia como les digo, ¿listo? Entonces denme un minuto acá. Entonces vamos a empezar con este videito primero. Hola, soy Osvaldo Jarast, médico cardiólogo y deportólogo, y hoy desde Crecimiento Total te quiero contar qué tipo de estudios debes hacer antes de lanzarte a hacer actividad física. Lo conveniente es que no hagas una actividad física indiscriminada y que te enganches con cualquier tipo de disciplina, sino que hagas un estudio previo y tomes una orientación. ¿Cuáles son las cosas básicas que tenés que saber? Primero, una consulta clínica, una evaluación para saber cómo está tu corazón, tu aparato respiratorio, tu aparato digestivo, tu aparato de huesos, músculos y articulaciones. Y eso simplemente con una mínima revisación médica lo podés saber. En segundo lugar, tenés que hacerte un electrocardiograma y una ergometría. Esto es quizás lo más importante. La ergometría es un estudio que te permite evaluar a tu corazón en distintas intensidades del esfuerzo. Y ahí podés chequear cómo está tu frecuencia cardíaca, cómo está tu presión arterial, enemigos invisibles que tenemos hoy. Uno de ellos es la presión alta, el otro es el colesterol. Ese es el tercer estudio que te quiero recomendar que hagas, un estudio de laboratorio donde puedas investigar ciertos parámetros químicos como el colesterol, tu glucemia, cómo está tu función renal y demás. Con esas tres cosas básicas que con cualquier cobertura la podés conseguir, ya tenemos una idea muy importante como para que podamos orientarte a hacer una actividad física dentro de algún margen de seguridad. Ahora, si sos un deportista que hace una actividad más bien competitiva, ya te recomendamos que hagas estudios un poco más sofisticados. Estos estudios evalúan tus cualidades de la condición física. Puedes investigar tu fuerza, tu velocidad, tu resistencia aeróbica, anaeróbica, tu coordinación. Y a partir de ahí ya establecemos un programa de entrenamiento que te permita mejorar tu rendimiento. Listo, entonces en primera instancia, como ven en la presentación, casi siempre nosotros cuando vamos a recurrir a hacer una práctica deportiva o lo que corresponda, siempre recurrimos como a simplemente me calzo, salgo y hago cualquier actividad, no. Desde el punto de vista, para eso de pronto traemos este concepto que es la anamnesis y valoración de las capacidades físicas, ¿listo? Entonces, primero que todo, nosotros tenemos 3 preguntas que plantear, ¿cierto? Cada igual manera, más allá de
de pronto lo que vimos en la primera experiencia que tuvimos con las otras pruebas, queríamos preguntar, ¿qué percepción se dio al comparar el resultado entre el niño y el comparativo con el adulto mayor en relación a los signos vitales? ¿Quién de pronto quisiera como de pronto comentarlo? ¿Qué sensación le dio? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, listo. Segunda pregunta. ¿Tu condición física al realizar las pruebas de esfuerzo fue favorable o de confrontación? ¿O te confrontó? Bien. Listo. Segunda pregunta. Quien quiera compartirnos, de igual manera no voy a entrar como en el tema de empezar a preguntar aleatoriamente, no tiene sentido, simplemente el que quiera como aportar. ¿Listo? Y la tercera, ¿qué hábitos saludables has incorporado desde el desarrollo de la primera guía? Muy bien. De igual manera, como sabemos, esto es un proceso constructivo diario, donde de igual manera debemos ir incorporando, ¿listo? Entonces, ¿qué haremos en la guía? En primera instancia vamos a hablar lo que corresponde a una anamnesis clínica, ¿cierto? Después debemos de saber que nosotros los hábitos se construyen, que ya tenemos una predisposición genética, que debemos de hacer énfasis siempre en mejorar las capacidades físicas funcionales, ¿cierto? Y mejorar nuestra condición orgánica, ¿listo? Entonces, en primera instancia, usted está obviamente en un contexto que es el colegio, donde en el colegio el profe ahora tocó algo muy particular, el Hotel Mamá, ¿sí? Muchas veces estamos en un panorama o en un escenario donde solamente nos enfocamos en el estudio, pasarla bueno, y muchas veces, ¿cómo es? No sé, hay miles de formas de perder el tiempo, entonces algunos lo hacen, ¿cierto? Entonces ya entramos en una etapa del estudio donde entonces se nos convierte en un tema tedioso, estrés, ansiedad, que es muy seguido en el caso de ustedes. Y en este caso vemos que algunos pues van cambiando, ¿cierto? Por ahí he visto algunas caras y han cambiado mucho. Algunos se ven más cachetones, ¿cierto? Otros se ven más chiquitos, otros más grandes de igual manera, ¿sí? Y en última instancia empezamos a crear hábitos inadecuados, entonces empezamos a comer a deshoras, a tener ciertas prácticas que no corresponden, ¿listo? Y por último, terminamos clavados en un sillón viendo Netflix todo un día, ¿cierto? La serie y todo esto no está mal, simplemente que hay que combinarlo con movimiento también, ¿listo? Entonces, en primera instancia vamos a hablar que la anamnesis corresponde a una valoración de sus antecedentes, donde usted de una manera u otra se le investiga qué antecedentes familiares o personales cada uno de nosotros tiene. Nosotros tenemos unas condiciones que nos condicionan, pero no nos amarran, ¿cierto? Entonces, muchas veces que porque la familia se desarrolló tal enfermedad de base, yo la voy a padecer. No, estoy propenso, pero no quiere decir que la voy a desarrollar. La anamnesis es un proceso de exploración clínica que se ejecuta mediante un interrogatorio del individuo, ¿listo? Entonces, la anamnesis también busca, de una manera u otra, analizar lo siguiente, ¿listo? Mirar nuestra condición física. Entonces, nosotros en primera instancia propusimos lo que es la prueba del equilibrio, ¿cierto? Nosotros ahí les explicamos a ustedes en qué consiste. No voy a hacer énfasis en esto, simplemente lo estoy citando. Lo segundo que se les propuso es hacer una prueba de velocidad, ¿cierto? Para mirar de pronto en cuánto tiempo hago un recorrido de un punto a otro. Después se hizo una prueba de resistencia, que se coloca una fórmula ahí abajo, que es en relación a cómo se va haciendo el procedimiento paso a paso, ¿listo? Y en última instancia una prueba de agilidad, es con un recurso que son los conos. También se les propuso una prueba de flexibilidad, que está muy fácil, ¿sí? Ahí también se orienta, listo. Este es el ejemplo del formato de anamnesis que ustedes deben de transcribir en el cuaderno al cual le van a mandar al profesor Francisco y donde vamos a llenar estos como información de relevancia, ¿listo? Debemos de considerar que debemos de conocer la condición siempre para poder hacer ciertas prácticas. Algunas cosas que puede hacer Angie, no las puede hacer Natacha, no las puede hacer Santiago. Cada uno de nosotros tiene una predisposición. Santiago sabe que, Santiago sabe qué puede hacer, pero en el caso de Angie,
no podría hacer ciertas prácticas. Entonces, cada uno debemos de partir de este principio. También debemos de saber que en el caso de ustedes se propone una actividad que sea por lo menos 10 minutos de calentamiento, un total de 60 minutos, 40 minutos de ejercicio intenso, donde se propone, como se dice, series y repeticiones. ¿Por qué nosotros hacemos tanto énfasis en eso? Porque nosotros somos de pronto, desconocemos muchas cosas y muchas veces nos metemos en este cuento y terminamos incurriendo en mala técnica, en malas ejecuciones, en falta de constancia. Entonces ahí es donde le hago esta como invitación. ¿Quién preguntó? Profe, yo, María Camila. Dale. Es que en la guía no dice qué ejercicio se puede hacer para la fuerza abdominal. ¿Cuál se podría hacer? No, de igual manera, nosotros ahorita, Juan Pablo, les va a exponer un poquito más del tema, ¿cierto? De igual manera, ¿sí? Entonces ahorita le hacemos la propuesta, ¿vale? Ah, listo, gracias. Listo. Bueno, entonces el segundo videito que les vamos a mostrar, estamos bien de tiempo, si nos pasamos 5 minuticos, pues ya está. Listo. Entonces algunos de ustedes, voy a ir adelantando esto, no lo vamos a poner así como secuencia, algunos de ustedes les va a gustar alguna vez entrar a la policía, al ejército. Resulta que para entrar a ellos, usted primero le hacen una condición, una prueba físico-atlética, ¿cierto? Vamos a ver algunas de las pruebas. ¿Listo? El test de condición física de la milla consiste en realizar un desplazamiento de 1.609 metros en el menor tiempo posible. El test de las flexoextensiones de codo consiste en realizar el mayor número de repeticiones en un tiempo de 45 segundos. Pies al ancho de la cadera. Se debe realizar flexión completa del codo hacia afuera y completa extensión del codo. Bueno, esa es una variación para el caso de las mujeres. El test de las barras o las dominadas consiste en realizar 10 dominadas con agarre frontal al ancho de los hombros. Posteriormente, completa extensión del codo a manos al ancho de los hombros. Se realiza el conteo del tiempo una vez el mentón está por encima de la barra. Una vez estamos en el agua, realizamos un rollo adelante y un rollo atrás. Esta prueba se evalúa específicamente la técnica de los dos estilos. Listo, entonces ahí se familiarizaron un poco con el contexto. Lo decimos colocar en la presentación porque sé que a algunos de ustedes a esta edad les empieza a interesar el tema de quiero ser, no sé, militar, policía, lo que sea. De igual manera, sabemos de que tenemos que explorar unas condiciones físico-atléticas, que muchas veces ustedes creen que nosotros simplemente planteamos acá y es el carretazo y botando corriente. No, realmente hay ciertas prácticas y más un escenario como es el de la policía del ejército donde debemos de tener ciertas condiciones para poder de pronto resistir ciertas prácticas. ¿Listo? Entonces acá vamos a hablar de los ejercicios cardiovasculares. Entonces sabemos que tenemos un sistema musculoesquelético que lo conforman músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de los ejercicios cardiovasculares. Primero que todos los ejercicios cardiovasculares usted los puede hacer donde quiera, en casa, en aire libre o recintos cerrados. ¿Listo? Entonces los ejercicios cardiovasculares, estos son algunos: andar, correr, bailar, bicicleta, nadar, saltar la cuerda, no sé. Acá faltaría agregarle el TikTok, puede ser, ¿cierto? De igual manera aplica también, ¿cierto? Ejercicios aeróbicos. Entonces, como sabemos, aeróbico, presencia de oxígeno, entonces me va a permitir mejorar mi capacidad pulmonar y cardíaca. ¿Listo? Esto es una propuesta como tal. Métodos, está el Insanity, que son ejercicios intensos donde usted descansa poco y hace una serie de ejercicios durante un tiempo. Está el segundo, que es este, burpee, ¿cierto? Que trabaja todo el cuerpo, mejora la capacidad, la fuerza y la resistencia. Está el circuito, que es hacer una serie de ejercicios durante un tiempo. Y está correr, ¿listo? Entonces correr es desplazarse de un punto a otro. Los beneficios, los más comunes: mejora, es excelente antiestrés, capacidad pulmonar, previene la diabetes
previene la osteoporosis, mejora el peso y la masa corporal y reduce el padecimiento del riesgo cardíaco. Listo. En el caso de Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, señora, acá estoy pendiente. Listo. Juan Pablo, entonces si quieres vamos a trabajar contigo la otra parte. Listo. Listo, ya. Claro que sí. Así la presentación sobre calistenia que te compartí, para yo ya hablar en profundidad de los conceptos. Listo. Si quieres vas hablando con ellos, yo la busco acá a ver si la encuentro. Dale. Listo, bro. Bueno, entonces a continuación ya vamos a abordar como... ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sarito, perfecto. Listo. Entonces, nuevamente buenos días para todos, para los profesores que se encuentran acá presentes, al igual que cada uno de los estudiantes, ya que alcanzo pues a aprender como parte de la camarita. Nuevamente pues mucho gusto, acá estoy para acompañarlos en este proceso académico y entonces, como lo estamos mencionando, vamos a hablar como un poco más a profundidad sobre parte de calistenia y sobre todos estos ejercicios y conceptos para que tengamos como un poco más de familiarización con ellos. Listo, entonces a continuación ya vamos a hablar a profundidad sobre cada uno de ellos. Dame un minuto, yo muevo esto acá. Listo. Debo actualizar el PowerPoint. Listo. Ya, Juan Pablo. Listo, profe, ya estoy aquí organizado. Ya. Ya, Juan Pablo. Listo, entonces, listo, ahora sí. Entonces, hablando pues continuamente sobre todos estos conceptos que han podido lograr como catar de información, la cual les ha hablado como el profe Juan, sobre qué entendemos por calistenia o en qué consiste esto. Pero acá tenemos un grupo que es un poco participativo. Yo solamente Sí, y es un se grupo grande que es lo condicionan con la nota, entonces hay que seguir adelante, ¿cierto? Listo, profe. Entonces, basándonos pues para que tengamos como conocimiento sobre cada uno de estos argumentos, entonces, ¿qué entendemos nosotros por calistenia? Como lo venía pues mencionando el profesor y como lo acabamos como interpretar con la imagen que les comparto en la diapositiva, entonces es un conjunto de ejercicios. Para que damos un poco rápido, para que nos dé el tiempo, entonces esta calistenia se define como un conjunto de ejercicios que estos se centran más que como en el interés que los movimientos, que los grupos musculares tengan el movimiento en dicha acción. Entonces ya esto sea más que una potencia, es como el esfuerzo físico con un objetivo común que viene siendo poder desarrollar lo que conocemos como habilidad, la fuerza física y lo más importante para mí que es algo pues de relevancia que sería como la flexibilidad de nuestro tronco. Entonces, dale, continúa, profe, eso. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo hacer este tipo de ejercicios para tener un poco más de conocimiento a la hora de nuestra parte física? Entonces, ¿cómo puedo yo hacer, cómo puedo empezar yo a hacer este tipo de ejercicios? Unos ejercicios que son muy comunes, que los conocemos, son sentadillas. Entonces, este ejercicio es muy completo. ¿En qué? En todo nuestro cuerpo en sí mismo. Que esto incide como especialmente la parte que están mencionando ahora, como lo conocemos, como hemos escuchado, el tren inferior. Entonces también como podemos interpretarnos como en la parte de ejercicios, con las flexiones, las que conocemos, las famosas lagartijas. Entonces esto ya es muy elemental para que tus brazos puedan tener como un poco más de fuerza en la parte pues posterior en cada ejercicio que vayas a realizar. ¿Me escuchan bien? Se te corta un poco, pero al final se escucha. Sí, dale. Listo, pro. Entonces, otro famoso ejercicio que podemos entrar un poco como en la parte de calistenia, vienen siendo como hace unos minutos lo menciona el profe, que son las dominadas. También podemos trabajar lo que conocemos, la elevación de glúteos y de caderas, que esto es como muy común, como relativo en las mujeres.
Entonces, llegándoles como a una parte de beneficios que nos puede ayudar a ejercitar nuestro cuerpo. Esta parte de ejercicios los podemos ver acá como es una mejora de resistencia, de fuerza muscular, podemos tener mayores niveles de flexibilidad, como se los dije hace unos minuticos, nos ayuda a mejorar el estado de ánimo. También esto son como, para que lo conozcan, esto se le pueden llamar como ejercicios multiarticulares, ¿listo? Entonces, existen 5 ejercicios de calistenia, que son muy comunes, que los podemos llamar como ejercicios básicos. ¿Que cuáles son estos? Lo que el profesor acaba de mencionar, que son las dominadas en las barras que vemos, digamos, al aire libre, o cuando vamos a ir a practicar en el gimnasio. Entonces ya vemos que ya sea de una cantidad de 10 personas, hay 2, 3 personas que están trabajando como este tipo de ejercicio. Entonces son como muy comunes, relevantes en nuestra vida cotidiana. También conocemos que también las flexiones de brazos y las sentadillas, que es como súper importante. Entonces, ¿qué nos puede ayudar como a prevenir este tipo de ejercicios sobre este tema de calistenia? Esto nos ayuda a prevenir que nuestras articulaciones tengan un mayor porcentaje al fortalecer y se activen para poder prevenir lo que conocemos como las lesiones. Entonces, como recomendable o sugerencia, aprovechar que estamos jóvenes de practicar un poco de este tipo de ejercicios para que nos ayude a tener una mejor flexibilidad en nuestro cuerpo. Entonces, es ideal que esta calistenia nosotros la trabajemos, ya sea hombre o mujeres, digamos, un solo día, todos los grupos musculares, como se los mencioné, que vienen siendo tríceps, bíceps, los pectorales y las abdominales. Entonces, una partecita. Vamos bien, profe, Sí, ¿sí se me Juan. escucha bien? Perfecto. Juan, yo les voy a colocar 2 videitos para ir terminando con ellos, para que ellos vean Sí, si se profe, familiaricen, y ahí de pronto le aclaramos a María Camila ciertos aspectos acá, de pronto de la pregunta que ella hizo ahora, ¿cierto? Una deportista como ella, que ella... Claro que sí, profe. Entonces, claro que Este sí. es un ejercicio. Vamos a... Entonces, Juan, sí. Digamos, sí, Juan. ¿cómo, profe? ¿Vas a repetir? Sí, voy a Dale, colocarles un dale, videito a que ellos cuando termine y yo les voy a ir el adelantando para que ellos se familiaricen más o menos con lo que estamos hablando. Termina el video y yo complemento. Listo. Claro que sí. Termina el video y a profundidad les menciono cada uno de estos ejercicios para que los conozcan y queden como claros con esto. ¿Listo? Yo siempre he dicho, el género femenino débil jamás. Son muy disciplinadas, muy constantes. Hola chicas y chicos, hoy estoy aquí con... Voy a ir adelantando para que vean más o menos de qué se trata. Muchas veces las princesas también entrenan, ¿sí o no? Mínimo 5. Vale, chicas, vamos. Sí, Vale, creen que otro. Vamos un poquito más Así hacia es, atrás. profe, así es. solo es rosas, no. Hay veces también hay que trabajar. Vale, uno más y ya está. Vale, perfecto. Ya, nosotros tenemos los fondos. Un pelín más arriba. Vale. Vale, vamos a una barra un poquito más alta para que se... Vamos, Claro, yo otra. quise hacerlo más estricto. Que os ayuda muchísimo a subir. Deberíais de practicar esto, simplemente el movimiento este de intentar subiros, ¿sabes? No. Esto es aquí, ¿vale? Todo el rato los brazos Con los hombros, es Ari. hacia adelante y para abajo. ¿Has visto ahí? Más impulso, ¿verdad? Otra vez te ayudo. 1, 2, Bueno, y les muestro otro por acá. Bueno, esto ya es como las sensaciones de ella. Abajo y arriba. Mira, mira, es que ella ha pillado el impulso de abajo. Ya está como un poco españoleta, ¿sí o no? La idea es acá mostrarles otro. Y este es como... ¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos a un nuevo video. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping. It all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track, in addiction to the fact parte de lo que estamos hablando, ¿listo? something's missing.
Y a Camila pronto algunos estudios ahí, entonces lo que hablaba Juan Pablo. En el caso de lo que se le hablaba a Camila, abdominales, las planchas que las hemos visto en algún momento, las mismas abdominales como con tal, piernas elevadas, hay gran variedad pues como de actividades como para complementar. Juan Pablo nos cierra la idea y tomamos asistencia ya con el profe Alexis, agradeciendo la participación también del profe Quinto, que muchas veces nos suma. ¿Listo? Juan Pablo, cerrala por favor la idea. Listo. Claro que sí, ya les voy a terminar con cada una definición como corta para que queden al menos como claros con esta partecita que les mostraste, digamos, en el videito. Entonces, digamos, ¿qué pudimos como interpretar con las imágenes o con los videitos sobre qué es una dominada? Que es un ejercicio muy normal. Entonces, es como podemos nosotros, el cuerpo, mientras estemos con que la vimos ahí normal. Entonces, esto existe como en diversos, hay diversas dominadas que las podemos hacer de diferente como ejecución del ejercicio. Entonces, basándonos como la parte de que pudimos lograr como que es una flexión de codos que las conocemos normalmente. Entonces, ya sea como un ejercicio que está involucrando los codos, también como lo dije ahorita, lo que llamamos nosotros como la lagartijas. Entonces, ¿qué podemos entender por las sentadillas? Para mí este ejercicio es súper importante. Entonces, aquí estamos trabajando muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, la sentadilla, nosotros podemos decir que es un entrenamiento básico de la fuerza. Entonces, esto nos ayuda como a trabajar más que todo como los músculos en la parte del muslo como lo conocemos. Y finalizando aquí como con la partecita de abdominales, que obviamente las podemos realizar en la casa. Entonces, estos son como todos los músculos que se encuentran en la parte, pues, zona core, que viene siendo esta de acá, que viene siendo todo el abdomen. Entonces, esto cumple, digamos, unas funciones, para mí, lo cual es general, digamos, 3, los cuales sirven como de apoyo al tronco superior, permiten que el movimiento de este y de los órganos internos se mantengan dentro de una buena cavidad. Entonces, es como súper importante todos esos tipos de ejercicios que se les mencionó en esta presentación. ¿Alguna inquietud? Si les puedo dejar el numerito mío por el chat, y muchas gracias por la atención prestada a todos. No, vean, de igual manera, Juan Pablo, gracias. Juan Pablo nos va a estar acompañando en algunas intervenciones cuando nos corresponda. Agradecerle la participación, ya vamos a tomar la asistencia, a partir de que estos son temas que estoy seguro que en algún momento los vamos a considerar en algún momento de la vida, son muy reeducativos, son muy informativos, entonces la idea es que lo apliquemos. La cuestión es que nos favorece la edad, están en una edad en la cual ustedes corporalmente se ven delgados, se marca todo y realmente entonces uno cuestiona si realmente entrenan o es que están un poco desnutridos, no sé. Entonces ahí es donde uno realmente tiene que mirar y entrar a mediar la situación, ¿verdad? O están un poquito pasadito. Entonces la idea es que entremos como en un término medio, nos cuidemos, nos exploremos y siempre favorezcamos el cuerpo, que es lo más importante. El cuerpo hay que cuidarlo y la mente también. Listo. Muchas gracias. Profe Quinto, Alexis, Juan Pablo, gracias por la intervención. Muchas gracias a ustedes, profe. Don Juan Pablo, muchas gracias. Sí, señor. Sí, entonces quedamos en manos de Alexis para la asistencia. Muchas gracias. Entonces, por favor, coloquémosla. En este momento solamente 10-1, coloquen el nombre. Y solamente el que está aquí. Hay casos particulares, pero que igual en este caso no tenemos ninguno. Un estudiante que le cayó el internet, que estaba en la clase, y yo tengo los pantallazos de los que estuvieron en las clases. Entonces, por favor, nadie le coloque Profe la Juan asistencia. Esteban. Eso se lo hace el estudiante. ¿Cómo, Ana? El profesor Juan Esteban, que sí, por favor, le puede poner la asistencia a Wilson, que pues tuvo problemas con la conexión y no pudo volver a entrar. Pero sí estuvo, porque yo acá tengo el pantallazo de todos los que estuvieron desde el principio. Vamos a mirar. Él estuvo ¿Cuál es el ahí. apellido de Wilson? Zapata. Ah, yo no ¿Sí sé, estuvo? profe, él me avisó y me dijo que les dijera, no sé. Sí, Zapata. Bueno, entonces Juan se la va a colocar. Yo de todas maneras ahorita reviso los pantallazos de todos los que estuvieron en la reunión y si estuvo bien y si no, no le coloco la asistencia. ¿Listo?
Bueno, profe, gracias. Pero eso lo hace Juan, eso lo hacen los profes. Nadie más hace eso. Para que no lo vayan a tener pues de costumbre, porque la vez pasada fue así, pero ya le expliqué. Ya 10-1, pues ya tuvo que haber acabado, ¿no? Entonces, 10-2. Recuerden que como grado hacemos todas las cosas Sí, como también a unidad. Paulina Campiño que me colabore con la asistencia del miércoles, por favor, me la envía. Estoy esperándola hace 2 días, listo. Para ser sincera, se me olvidó tomarla. Para el domingo la tiene. Por algo lo estoy diciendo, porque, no sé. Bueno, muchachos, Listo. ya acabamos la asistencia, entonces ahora sí voy a finalizar, que tengo que abrir el otro ciclo. Vale, gracias, Ay, profes. muchas gracias. Chao, Bien, chao. chao. Estén muy bien. Éxitos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén muy bien. Gracias. Se cuidan. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Pablo. Igualmente, profe, a ustedes. Muchas gracias a ustedes.